El acta de la sesión número 116 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 117 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido los reemplazos para esta sesión de los diputados señores Luis Rocaful y don Javier Hernández por la diputada señora Daniela Chicardini y el diputado señor Nicolás Noma, respectivamente. Luego, un oficio al Senado por el cual remite en segundo trámite constitucional el proyecto iniciado en mensaje con urgencia suma que modifica la Ley General de Pesca en el ámbito de los recursos bentónicos. En tercer lugar, excusas de la señora subsecretaria de Pesca, la reemplaza la señora jefa de la división jurídica, la señora Mónica Orellana. En cuarto lugar, las audiencias, se han recibido audiencias para el proyecto que prohíbe la pesca de arrastre respecto al recurso merluza, que son la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Coronel, la Alianza Pesca Maule, y propuestos por don Jaime Toá, el señor Hugo Arancilla, que es profesor, y don Francisco Caro, presidente del Comité de Manejo de la Merluza Común. Se ha registrado el pareo de don Jaime Toá con don Pablo Prieto y se ha recibido la renuncia a la presidencia por parte de don Alexis Sepúlveda a contar de esta fecha. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Yo, como ha dado cuenta, he presentado mi renuncia ahí por escrito. Agradezco obviamente a los colegas y la colega que nos ha acompañado en este tiempo. Son parte de acuerdos administrativos que suscribieron nuestras bancadas, que aunque en el último tiempo no se concretaron, en mi opinión, a mí me corresponde igual honrar la palabra. Así me enseñaron desde pequeño mis padres y por lo tanto yo agradecido por la voluntad y las ganas de trabajar, más allá de las diferencias que tengamos, y estoy convencido de que quien asuma la presidencia va a tener esa misma voluntad de entendimiento y de avanzar, y cuando hay discrepancia obviamente se resuelve con el mecanismo que conocemos todos, que es la democracia. Así que muchas gracias, aprovecho de despedirme porque esta es la última sesión, también a la subsecretaria, aparte del equipo profesional y técnico que la acompaña, que están por acá presentes, también al subsecretario Vargas, que ha sido un placer tenerlo acá, junto con representantes de la Armada. Yo creo que es importante la presencia en esta comisión de la subsecretaría y de la Armada, hay muchos temas que nos vinculan, y eso, así que agradecer a todos los colegas. También saludar a don Dimitri, que siempre lo saludo de manera muy personal, quien se vincula directamente acá con nosotros. Antes de pasar a los proyectos, tenemos, tal como lo concordamos, la votación en general para darle un buen tiempo de trabajo a las indicaciones al proyecto Sol, presentado por el diputado Fidel Espinosa, que tiene que ver con las responsabilidades en caso de accidentes, de temas graves en el mar, digamos. La idea, nos han presentado algunas preocupaciones desde el Ejecutivo, que vamos también en esa sesión poder darles tiempo, porque lo hicieron de manera muy somera, digamos, en la presentación de este proyecto, poder tener la opinión de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y también de sus pescas sobre este proyecto. Tenemos después las exposiciones sobre el proyecto de eliminación del arrastre en la merluza. Estamos avanzando por ahí con algunas presentaciones. El próximo presidente tendrá que ver la planificación que hay para el futuro. Hay una gran cantidad de interesados. Yo siento de que hay que recoger de todos los sectores, avanzar con el máximo, pero también avanzar en la tramitación. Entiendo de que también deberíamos tener la presentación Don Jaime Mulet respecto del proyecto de las perforaciones de don Jaime Mulet. Y antes de eso, como siempre lo hacemos, abrimos y ofrezco la palabra para puntos varios. Diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Agradeciendo y valorando muchísimo también sus palabras que acompañan la presentación de la renuncia. Creo que en esta comisión se ha hecho ejemplo de que en cada tema podemos trabajar de manera conjunta, independiente del partido, del lado oficialismo o oposición, porque tenemos un rol con nuestras comunidades que atender. Y en cada distrito
Eso se ha visto en manifiesto, así que agradecer sus palabras y yo en verdad, en puntos varios, queremos plantear una situación respecto a la implementación de la ley de caletas. A nosotros nos llegó información que al menos son 6 caletas del país que están teniendo problemas, pero tan solo tenemos una identificada. Aprovechando que nos acompaña el subsecretario Vargas, quizá él nos pueda complementar la información. Porque la situación es que cuando se publicó la ley de caletas el 27 de septiembre del 2017, el Cernapesca informó a las caletas que calificaban para migrar a este nuevo régimen de administración en consideración con lo que dispone el artículo 3º de dicha ley, que dice que los titulares de las caletas artesanales que cuenten con concesión marítima a la fecha de entrada en vigencia de la ley podrán optar entre mantenerse en dicho régimen jurídico o acogerse a lo establecido en la nueva ley, ¿sí? En ese contexto se consultó a la mesa interministerial por la situación de las caletas que a la fecha de la publicación de esa ley se encontraban en situación de concesión vencida, pero con renovación en trámite. Frente a lo cual la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas respondió que en vista de que dicha situación escapa de las manos de la responsabilidad de la organización, se podía considerar la continuidad de la titularidad para poder acceder a la solicitud vía el artículo que leí antes. Sin embargo, hoy nos enteramos que la actual Subsecretaría para las Fuerzas Armadas cambió el criterio antes sostenido, lo que trae como consecuencia que a lo menos 6 caletas del país no estarían calificando para acceder al cambio de régimen, dentro de las cuales está la caleta de Algarrobo en nuestra región de Valparaíso. En consecuencia, señor presidente, sería clave para nosotros que en la comisión se pueda analizar cuáles son las caletas que están quedando fuera de la opción de mantener su régimen de administración producto del cambio de criterio en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, y cuanto antes que se pueda aclarar esto y en lo posible revertir la situación, porque el espíritu de la ley de caletas que ha sido valorada por oficialismo, oposición y defendida por este mismo gobierno es justamente que los pescadores y las organizaciones de pesca artesanal puedan hacer uso y administración de las caletas. Sin embargo, hay muchas que están en este régimen de renovación cuando se dictó la ley de caletas, que estaban consideradas dentro de un esquema, pero con el cambio de criterio estarían fuera. Es por eso para nosotros importante esta aclaratoria, que creo que es bueno exponerla, porque al ser un tema tan complejo, la respuesta de un oficio no es suficiente frente a estas situaciones más complejas y que dicen relación con cambios de criterio. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Sí, clarísimo. Yo creo que da para un trabajo, un espacio importante poder conversarlo en una próxima sesión. Habrá que ponerle fecha. Se me olvidó también que queda pendiente un tema planteado por el diputado Leonidas Romero, que es la venida del director de Indespa, que por di las explicaciones por tema de salud no pudo, y eso también está pendiente. Yo creo que es bueno que venga, más allá de que la solución al tema que se planteó en su momento ya haya caminado. Es importante ver qué es lo que pasa ahí, no es un tema normal, y yo diría que ir juntando un par de temas y en alguna sesión poder abarcarlo de manera un poquito más profunda y no tan rápido, porque hay temas. Yo creo que la ley de caleta es un tema muy, muy grueso, así que eso por lo menos en lo que a mí respecta. Diputado Marcelo Díaz tiene la palabra. Presidente. Tiene la palabra, diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Sí, mire, brevemente, primero felicitarlo por su desempeño como presidente de la comisión y nada, valorar lo que ha sido su gestión, no, en realidad todo, valorar lo que ha sido su gestión y desearle el mayor de los éxitos, los desafíos que emprende, y también al futuro presidente. ¿Cuándo lo vamos a elegir? Eso, primero presidente, ¿no? Yo he estado poco tiempo en esta comisión, pero creo que su liderazgo ha permitido ir construyendo también acuerdos y eso es bien importante. Segundo, presidente, solo una duda respecto del segundo proyecto en la tabla, de que usted, la diputada Roja y el diputado Brito somos coautores. Y es que yo pediría que si vamos a abrir una nueva ronda de invitados, sea un solo día, una sola jornada, porque este proyecto ya lo discutimos y se votó. Y como esa es una decisión procesal que puede adoptar la comisión, me refiero al número 2, que no se aplique aquí técnicas de filibusterismo. Votado.
y por tanto, como se puede acordar por la comisión un régimen de discusión, yo pediría que escucháramos todos los que tenemos que escuchar, pero en una sesión para luego ya proceder a votar. Se aprobó en la sala porque hubo algunas no imputables, incluso a los parlamentarios que estaban presentes. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Mira, se cortó en algunos momentos la transmisión, pero entendimos el planteamiento. Lo que sí conversamos y zanjamos en una comisión era poder, porque yo lo planteé ante el listado que teníamos, era por lo menos verlo en dos comisiones. Partimos hoy día con una tanda de entrevistados. La idea es que puedan exponer el máximo. Yo creo que, si bien es un proyecto que lo conocemos, no hay nada nuevo, yo creo que la nobleza obliga a poder escuchar a todos los actores o al máximo de actores que nos piden eso. Yo espero, pero es definición del próximo presidente, yo calculo que en 2 sesiones más, máximo, y apurando el tranco, porque son hartos los expositores, deberíamos poder resolverlo, para que nadie sienta que tampoco, que aquí se está apurando a priori un proyecto, pero que tampoco se pretenda demorar a priori un proyecto. O sea, esto tiene que ver con el criterio que hemos tenido todos. Así que yo creo que vamos bien, ya vamos cerrando el círculo, avanzamos con harto invitado, algunos nos fallaron, quisimos avanzar con más, pero no pudimos, pero yo creo que ya la próxima sesión se dedica con mayor tiempo a estos expositores. Diputado Sergio Badía. No, presidente, no sé si se escucha. Escucha bien. Perfecto. Fuerte y claro, ¿cierto, presidente? Presidente, no solo, la verdad es que yo estoy temporalmente en la comisión, pero siempre es bueno reconocer las buenas conducciones y los antecedentes que tengo, que usted le ha dado facilidades a todos los sectores, y su última intervención sin duda que deja en claro esa actitud que ha tenido en la conducción de la comisión, y yo se lo agradezco y lo destaco. Y mi intervención la había pedido inicialmente para dar mi opinión en el sentido de que lo que plantea el diputado Díaz es legítimo, pero lo que habíamos acordado la semana pasada era precisamente lo que usted dijo, que se iban a dar todas las facilidades para que el máximo de invitados que hemos propuesto pudieran participar, sin el ánimo, por cierto, de dilatar la discusión y el despacho del proyecto. Así que valorar también su postura, y yo le invito a que la mantengamos en el sentido de que si son 2 sesiones más, perfecto, y si hay una tercera sesión, yo creo que tampoco hay que descartarla, siempre teniendo presente, como usted lo ha dicho, presente que hay que avanzar en el tema, pero no me parece que sea solo una sesión, porque creo que hay invitados muy importantes que nos pueden ilustrar para tomar una mejor determinación en torno a la discusión de este proyecto. Solo eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Y antes que se me olvidara un pequeño detalle, lo conversé ayer con la subsecretaria, en el proyecto de habitabilidad, que fue refrendado por una amplia mayoría hoy día en la sala, que hubo alguna duda en la discusión en la comisión. Hubo una indicación, la primera, que fue rechazada, que no tuvo los votos en la comisión. Y yo pensé que se iba a reponer esa indicación, porque tengo la impresión de que esa parte rechazada es bastante relevante para el proyecto. Bueno, hay todavía otras instancias, puede ser en el Senado, obviamente, ese camino, pero un poco recordarle a los colegas, porque todos tuvimos la voluntad de avanzar con el proyecto. No tiene sentido que avancemos con un 90%, pero el 10% que eventualmente se rechaza hace prácticamente inviable el proyecto. Así que lo quiero manifestar para tenerlo ahí en la retina, porque obviamente ese proyecto requiere que se perfeccione, obviamente con la voluntad de todos nosotros. Así que eso, habiendo dicho todo lo que teníamos, pasamos al proyecto Supersol que presentó el diputado Fidel Espinosa, que tiene que ver con las responsabilidades en la ocurrencia de accidentes marítimos, y lo que corresponde es que podamos escuchar al señor subsecretario de las Fuerzas Armadas, don Alfonso Vargas Link, la opinión de la subsecretaría de
para la Fuerza Armada sobre este proyecto. Subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludarlo a usted, a todos los diputados presentes y todos quienes estamos conectados. Oiga, en primer lugar decirle que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero lo vi manejar la sesión anterior y como usted no había llegado, pero antes de que comenzara la sesión comentábamos ahí, yo tuve un paso de algunos años por la Cámara, así es que lo quiero felicitar por lo menos de la forma en que manejó la sesión anterior y desearle la mejor de la suerte en todo en lo que sea y corresponda en adelante. También, antes de entrar a la materia que usted me está encargando, decirle que efectivamente, con respecto al proyecto de ley que se votó hoy día en la mañana, nosotros estamos muy pendientes y vamos a reponer la indicación en el Senado. Tuvimos intención de hacerlo, entiendo que algunos diputados la repusieron, pero bueno, son las cosas que ocurren. Vamos a reponerla porque esa indicación es muy importante para que el proyecto se transforme en una buena ley. Ahora, con respecto al proyecto de ley que modifica el decreto número 2222, ley de navegación para establecer responsabilidades ante la ocurrencia de accidentes marítimos, quiero hacer un comentario bastante breve y enseguida pedirle que me permitan darle la palabra al capitán Poblete de Directemar. Y quiero decirle en términos generales que, y aprovecho a la distancia recordar que también fue colega mío Fidel Espinosa, que entiendo que es el autor principal del proyecto. La verdad es que este proyecto de ley, y lo voy a decir en un lenguaje bien chileno y bien coloquial, no cambia mucho lo que hoy día ocurre. Yo puedo entender toda la buena intención que tiene el proyecto de ley para evitar, y está el ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió con la Supersol o con el Ángel del Océano, están los ejemplos, y tenemos muchos ejemplos, y la verdad es que esta es una situación que se ha transformado en recurrente, pero este es un tema que la Directemar, y yo soy testigo, está completamente abocada en alma y corazón y todos los medios posibles para evitar los accidentes que ocurren en el mar. Sin embargo, yo quiero decirle que analizado este proyecto de ley, yo creo que no nos cambia mucho la situación y no mejora mucho lo que hay hoy día. Y eso, la verdad es que a nosotros, por lo menos en el caso nuestro, la subsecretaría, encontramos de que no va a significar un cambio que de verdad uno pueda decir que quedamos en una situación mejor. Más bien, uno podría decir, se aprueba completamente el proyecto de ley y vamos a quedar más o menos donde mismo estamos hoy día. Y eso es lo que yo les quiero transmitir para que efectivamente podamos mejorar esto y hacer algo mejor. Yo le decía y quiero pedirle, con su venia, señor presidente, que le demos la palabra al abogado capitán Poblete para que entre al detalle del proyecto mismo. Acá ningún inconveniente. El capitán don Rodrigo Poblete, por favor, tiene la palabra. Gracias, subsecretario. Gracias a usted. Sí, muchas gracias, señor presidente. Vamos a proceder a compartir pantalla para poder presentar una reseña de cada uno de los artículos para que sea un poco más amigable la presentación, dado que hay varios comentarios que hay que ser presentes. Autorizado. No sé si pueden ver en pantalla la presentación. Señor presidente. ¿Qué nos pasó? Sí, se ve. Se ve, pero sería bueno colocar la pantalla completa. A ver, anda, sí. Ahí. ¿Mejor ahí? Hable. Ya, perfecto.
Bueno, el temario es básicamente los antecedentes generales que motivan esta comisión, y para entrar en definitiva en materia, vamos a ir analizando artículo por artículo referente al proyecto. En cuanto al artículo 4, donde se pretende modificar la expresión pesquera por pesqueros, no hay ningún inconveniente por la opinión nuestra, toda vez que esta expresión se encuentra en armonía con una serie de cuerpos normativos, también de carácter marítimo, donde efectivamente hablan de naves pesqueras. Por lo tanto, en este punto en particular, no existen inconvenientes por parte de nosotros. Con respecto al artículo 29, donde se sugiere incorporar la expresión de aguas interiores a continuación de la palabra marítima, hay que hacer una prevención preliminar. Si se fijan en la primera parte del artículo, se indica agua sometida a la jurisdicción nacional. Esa es la nomenclatura adecuada cuando se clasifican los espacios marítimos contemplados en la Convención del Derecho del Mar, ya conocida como CONVEMAR, donde en este espacio o en esta agua sometida a la jurisdicción nacional encontramos tanto aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva. Por lo tanto, circunscribir solamente o incorporar solamente aguas interiores, a nuestro entender, es innecesario e incorrecto, porque de alguna manera deja fuera otros espacios marítimos que también son importantes. Por ejemplo, el mar territorial, donde el Estado de Chile tiene plenas facultades para poder resolver y tiene plena soberanía para poder resolver los asuntos de su competencia. Sobre este otro punto, las aguas interiores, también es pertinente indicar que en virtud del decreto 416 del año 77, el Estado de Chile determinó cuáles son las líneas de base recta que determinan en definitiva cuáles son las aguas interiores, y solamente desde Punta Puga hasta el Cabo de Hornos son lo que se denomina aguas interiores. Por lo tanto, si incorporamos aguas interiores de alguna forma, estaríamos solamente indicando uno de los tantos espacios marítimos que contempla la CONVEMAR, y por lo tanto, a nuestro entender, no sería innecesario incorporar este término, toda vez que en nada ayuda o nada contribuye a lo que tenemos que revisar, que es justamente la utilización del piloto automático. Acto seguido, en este mismo artículo, se pretende incorporar un nuevo inciso, donde ya derechamente se regula o se prohíbe o se pretendería prohibir el uso del piloto automático. Aquí hay que hacer dos comentarios. Primero, que se utiliza aguas nacionales, que está en los mismos términos o muy parecido en la primera parte del artículo 29 cuando referimos a agua de jurisdicción nacional. Las aguas nacionales, justamente de acuerdo a la clasificación de los espacios marítimos, son aquellos donde el Estado de Chile tiene soberanía sobre esos espacios. Por ejemplo, aguas interiores y mar territorial. Y por lo tanto, sobre todo en este último, en el mar territorial, existe lo que se denomina paso inocente. Por lo tanto, regular el uso del piloto automático en este paso inocente no estaría en coordinación o estaría de alguna forma tergiversando, o no estaría contemplado en las disposiciones que contempla la CONVEMAR, particularmente el artículo 19, cuando regula el paso inocente en ese área. Otro punto: el piloto automático es una de las tantas ayudas que tiene el comandante, el capitán, el patrón o quien ejerce el mando de una embarcación para justamente navegar, pero no es exclusiva. Y además hay que tener prevención, que este artículo 29 tenemos que relacionarlo sí o sí con el artículo 31 de la misma ley de navegación, en particular con la regla segunda del Reglamento Internacional para prevenir abordajes, en atención a que cualquier negligencia en el cumplimiento de este reglamento o la negligencia en observar cualquier precaución que pudiera exigir la práctica normal del marino, evidentemente será responsable el capitán o quien ejerza el mando en ese momento. Por lo tanto, prohibir derechamente la utilización del piloto automático, a nuestro entender, es un error, dado que en el caso que, particularmente del Sol, en el caso que se hubiese estado utilizando el piloto automático y el patrón o comandante de esa embarcación se hubiese ido del puesto de mando, evidentemente se configura una negligencia inexcusable y por lo tanto es responsable de esa actitud. Sin perjuicio de ello, y con el afán de poder solucionar el tema en cuestión, proponemos como nuevo artículo, como nuevo inciso de este artículo, el siguiente: en todo caso, el uso del piloto automático solo podrá usarse bajo la estricta observancia del capitán o patrón o quien tenga el mando de la nave.
Esto estaría derechamente relacionado con las disposiciones ya contempladas en la Ley de Navegación y particularmente el Reglamento Internacional de Abordaje, justamente dado que el capitán siempre tiene la responsabilidad última en el mando de la nave. En cuanto al artículo 31, voy a repetir lo mismo comentado en el artículo 29, dado que se incorpora el mismo término agua interior y por lo tanto entendemos que es necesario contemplar este único espacio marítimo contemplado en la Conmemar en este artículo, toda vez que agua sometida a la jurisdicción nacional y marítimo se subentiende que está aguas interiores, mar territorial, como también zona económica exclusiva y la zona contigua. En cuanto al artículo 44, donde expresamente se incorpora una segunda parte del artículo que habla derechamente de la responsabilidad del armador y solidariamente responsable por lo que pudiese cometer a bordo, se incorpora una expresión que dice, especialmente cuando se trate de daños provocados en accidentes en que se provoquen graves daños materiales a terceros y resulten en pérdidas de vida. Si bien este artículo en general no nos genera mayores inconvenientes, creemos que es innecesario, particularmente porque deja fuera eventuales daños medioambientales. Por lo tanto, cuando se dice especialmente en daños materiales o en pérdidas de vida humana, creo que se podría mejorar este artículo. A nuestro entender, tampoco ayuda mucho o mejora la situación actualmente existente que se encuentra regulado en distintas normas. En cuanto al artículo 59, acá se cambia la expresión o durante por y durante, y solamente me gustaría hacer una aclaración. Cuando se utiliza la expresión o durante es porque acá se diferencian dos maniobras distintas. Una es el zarpe y la arribada de una nave a un puerto, y la otra es navegar en una determinada zona, que no necesariamente van a ser ambas en el mismo momento o posterior a ella. Perfectamente nos vamos a encontrar un buque que surca las aguas del mar territorial, que va a navegar derechamente por el mar territorial a través del Paso Inocente y no necesariamente va a entrar a un puerto. Sumado a que este artículo 59 que se pretende modificar está redactado en los mismos términos contemplados en el artículo 910 del Código de Comercio, que no está considerado en esta modificación. Por tanto, habría que evidentemente hacer en el caso que si quisiera modificar, tendrían que tener presente que será necesario también modificar el Código de Comercio. Y en cuanto a la última expresión, y aunque la embarcación cuente con piloto automático, no tenemos mayor objeciones porque no influye sustancialmente en el fondo del articulado. En cuanto al artículo 89, acá hay varias modificaciones, particularmente la segunda parte habla de la responsabilidad solidaria del capitán. Pero como ya lo vimos en la presentación anterior, la solidaridad, la responsabilidad solidaria está regulada en el artículo 44 de la Ley de Navegación, por parte del armador o operador de la nave, cuando el hecho fue provocado por el capitán. Y aquí se produciría una incongruencia en materia de quién sería efectivamente solidariamente responsable, dado que por una parte un artículo habla del armador u operador y por otra parte el capitán, donde expresamente está regulado en la ley en el Código de Comercio, tanto en el artículo 910, 11 y 911, y al mismo tiempo existe un apartado, un párrafo especial que habla del abordaje, donde expresamente se regula la responsabilidad tanto del armador como del capitán. Por lo tanto, en esta materia sería muy pertinente que se vinculen ambos cuerpos normativos, tanto el Código de Comercio como la Ley de Navegación, para efectos de poder regular apropiadamente la responsabilidad del capitán. Y por lo tanto, a nuestro entender, estimamos que dado que existen disposiciones que regulan la materia, sería innecesaria perseverar en esta modificación. Estas son las disposiciones para que ustedes las puedan tener presente, donde expresamente se regula las responsabilidades del capitán y las responsabilidades del armador cuando existe particularmente un abordaje. En cuanto al artículo 97, donde expresamente se incorpora un inciso nuevo, donde dice, asimismo, cumplirá con informar a la justicia ordinaria todos aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de delito. A nuestro entender, se estima innecesario, dado que esta norma ya está contemplado en el Código Procesal Penal, particularmente en el artículo 175, letra E, donde expresamente la autoridad marítima, como ser parte de la Armada y parte de las Fuerzas Armadas, tiene una obligación de denuncia
toda vez cuando existan hechos que podrían revestir caracteres de delito. Por lo tanto, a nuestro entender, esta norma lo único que hace es ser redundante y no aporta sustancialmente a la materia de fondo que nos convoca. En cuanto al artículo 123, acá existen varias modificaciones. Aquí lo que me gustaría hacer presente que está regulado expresamente el artículo 124, y lo voy a leer: cuando la autoridad marítima tenga conocimiento de algún abordaje o cualquier siniestro que afecte a una nave, podrá ordenar a otras que naveguen en sus cercanías o que se encuentren en puerto en condiciones de zarpar, que se dirijan de inmediato a socorrerla. Con esta proposición, lo que se estaría sugiriendo es que en todo momento la Armada de Chile o alguna unidad de la Armada de Chile esté disponible para poder ir a socorrer, que evidentemente en el caso que estemos cerca de un lugar donde se encuentre un siniestro, evidentemente vamos a concurrir, pero por la magnitud del sector o la magnitud del espacio físico donde nos encontramos, que es en el mar, donde nuestra área de responsabilidad de búsqueda y rescate es inmensa, hace impracticable que se nos solicite estar permanentemente prestando el servicio de auxilio. Esto justamente hay que vincularlo con las normas contempladas en el Decreto Supremo 1190, que organiza el servicio de búsqueda y rescate marino, que depende de la Armada de Chile, donde justamente es la Armada la que va a organizar, inspeccionar, difundir, planificar, controlar y coordinar las actividades del servicio de búsqueda y rescate marino. Por lo tanto, cada vez que ocurra un siniestro, y en virtud de la disposición que está en pantalla, que es el artículo 157 del Reglamento de Orden y Seguridad y Disciplina del Litoral, la Autoridad Marítima podrá disponer las medidas pertinentes para que, con la debida urgencia, se le preste el auxilio necesario por aquellas naves que se encuentren en sus cercanías o por las que estén en condiciones de zarpar. Por lo tanto, no necesariamente una unidad de la Armada tendrá que ser la única que va a poder prestar el servicio, sino que las normas, tanto de derecho internacional como normas internas, tienen un objeto, que es aquel que se encuentre físicamente más cercano de un siniestro, sea aquel que preste el auxilio, y será la autoridad marítima, a través de las disposiciones ya contempladas, que va a regular y coordinar y controlar cómo se realiza este salvamento. Sumado a que una de las obligaciones del capitán contenido en el Código de Comercio es justamente prestar la asistencia y el auxilio a que esté obligado por las leyes y la costumbre. Por lo tanto, regular o modificar el artículo antes señalado en los términos ahí contemplados, de alguna manera viene a distorsionar lo que históricamente, tanto a nivel nacional como internacional, se realiza justamente cuando estamos en presencia de un siniestro. Y por lo tanto, como ya lo mencioné, dado que tenemos 26 millones de kilómetros cuadrados que tenemos que cubrir en materia de responsabilidad, hace sumamente complejo poder estar físicamente o acudir de la forma más oportuna a un siniestro. Lo que sí se hace es coordinar pertinentemente el auxilio por cualquier medio, porque el fondo del problema es prestar el auxilio y no la entidad que lo presta. Al mismo tiempo se podría generar un inconveniente ante una eventual aprobación de esta propuesta, dado que sería el hipotético caso que una nave en peligro recibiera el auxilio de otra nave que pudiera estar en su cercanía, pero por tener que cumplir con la norma, igualmente tendríamos que desplegar medios al lugar del siniestro sin tener la necesidad de concurrir, y por lo tanto afectaría el principio de la eficiencia de los medios. Por lo tanto, a nuestro entender, se estima innecesaria esta proposición de modificación. Perdón. Y el artículo 125 contempla se considerarán accidentes y se deberán instruir una investigación sumaria cuando el paso de una nave produzca la destrucción de artes y aparejos de pesca, aun cuando no ocurra abordaje entre las embarcaciones. Esta proposición estimamos que es muy amplia, sumado a que existen ya normas que regulan la materia, particularmente el Reglamento de Orden de Seguridad y Disciplina, donde expresamente dice, cuando a una nave le ocurra un siniestro, ya sea se trata de un naufragio, varamiento, colisión o cualquier clase de accidente, lo dice en términos generales, será competente para todos los efectos legales administrativos, entendemos en este caso la investigación de una investigación, derivados del siniestro, la autoridad marítima jurisdiccional. Y en este caso, la autoridad marítima competente ordenará la instrucción de una investigación sumaria administrativa con el objeto de establecer las causas.
Por lo tanto, a nuestro entender, la incorporación de este nuevo inciso es innecesario, dado que tenemos disposiciones actualmente vigentes en nuestro ordenamiento jurídico que permiten realizar investigaciones en los términos que está contemplado o propuesto. Por lo tanto, en resumen, la opinión nuestra es que no se produce el efecto práctico deseado, dado que las modificaciones apuntan a incorporar normativas que ya existen. Por lo tanto, salvo algunas u otros casos particulares que ya los conversamos, es nuestro entender que las disposiciones propuestas en nada solucionan el tema de fondo que es del occidente y está asociado básicamente con la responsabilidad o negligencia personal de cada uno de los capitanes y patrones de las embarcaciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Rodrigo. Agradecemos la exposición de la Subsecretaría de Fuerza Armada a través suyo. Quisiéramos darle la palabra a la subsecretaria subrogante, la jefa de división jurídica de Subpesca, doña Mónica Orellana, si quisieran hacer algún aporte adicional Subpesca a este proyecto. Presidente, gracias. Buenas tardes, presidente. A través suyo, saludar a la comisión y a todos los invitados y señalarle que efectivamente para esta subsecretaría el proyecto en su mérito es de un alto interés. Sin embargo, reconocemos su contenido técnico y por eso estimamos que es la autoridad marítima a quien le corresponde, en el fondo, referirse a las materias a legislar. Eso, presidente. Muchas gracias. Así lo entendíamos, pero queríamos obviamente plantear esa opción. Entendemos, y yo creo que todos los que estamos acá, los que están conectados y los que están acá en la sala, entendemos de que el proyecto se requiere trabajar mucho más, que hay antecedentes técnicos que nos ha aportado la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a través de su expositor, don Rodrigo Poblete, de que es necesario hacer modificaciones, poder tener una mirada mucho más técnica sobre el proyecto, pero también nos asiste el convencimiento de que es un proyecto que se puede trabajar y se puede mejorar. Y tal como lo suscribimos la semana pasada, de acuerdo a lo que íbamos a trabajar esta semana, lo que corresponde es poder someterlo a votación en general, y lo que sí señalar acá, para que nadie tenga ninguna duda al respecto, el nuevo presidente o la presidenta se dará el tiempo necesario y suficiente para poder trabajar este proyecto, que obviamente requiere una mirada de mucha paciencia, una mirada técnica, con los aportes que obviamente nos está haciendo la Subsecretaría para la Fuerza Armada y también los aportes que también otras entidades nos puedan hacer. Así que sin más, secretario, procedemos a la votación. En votación general del proyecto entonces, don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. A favor, presidente. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. Don Rubén Moraga. A favor, señor secretario. Rubén Moraga. Don Bernardo Verde. A favor, señor secretario. Favor. Don Jorge Brito. A favor. Don Jorge Brito. Don Nicolás Noman. No está. No. Don Pablo Prieto está pareado. Don Luis Rocaful, reemplazado por doña Daniela Chicardini. Doña Daniela Chicardini. No está tampoco. Don Leonídas Romero. A favor. A favor. Don Marcelo Díaz. A favor, señor secretario. Don Jaime Toá está pareado. Don Francisco Undurraga. Presidente, voy a justificar mi voto. Primero, darle las gracias a los expositores, particularmente al expositor de la subsecretaría. Creo importante que desarrollemos un trabajo, pero que desarrollemos, y mi invitación, y por eso voy a concluir después con mi votación, creo que debemos armar una mesa de trabajo participativa, digamos, entre la gente técnica, porque aquí en una coma nos podemos equivocar mucho, tal como acaba de ser mencionado, porque aquí no solamente están las condiciones de pesca, sino también está la soberanía. Y desde ese punto de vista, digamos, tenemos que ser extremadamente rigurosos, en el entendido que hay voluntad para perfeccionar y rescatar el espíritu del proyecto.
no obstante teniendo aprensiones en relación no a la rigurosidad que podamos plantear nosotros, pero sí al desconocimiento profundo que sí tenemos, y para lo cual yo le solicito al gobierno que no se reste de la discusión, es que voy a concurrir con mi voto a favor. A favor. Y don Alexis Sepúlveda. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado en general. Aprobado en general el proyecto. De pasar, ¿Tiempo para indicaciones? yo creo que se definan en la próxima sesión cuando esté el sesión? presidente. Correcto. Yo creo que va a tomar tiempo, entonces yo no quiero, como dicen ahí, no quiero apurar lo que obviamente tiene que salir de buena manera, tal como lo han manifestado todos, así que queda en manos del próximo presidente poder ver los tiempos para indicación. Yo antes que se desconecte el subsecretario Vargas, agradecerle sus palabras, y quería, porque se me pasó en puntos varios y quiero que me concedan, con la anuencia de mi colega, dos temillas que uno se lo plantea ahí a la subsecretaria, que depende de su rama de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Estuvo tiempo atrás exponiendo el representante de un sindicato de pescadores artesanales de Boyeruca, en la región del Maule, comuna de Bichuquén, sobre una concesión acuícola que están solicitando hace ya, puedo estar equivocado, 8 o 10 años, y para la cual obviamente se requiere la respuesta positiva de la subsecretaría para tal efecto. Así que pedirle, subsecretario, por su intermedio, yo le voy a enviar un oficio para poder reiterar esta petición, pedirle que por favor podamos ver eso, y está también pendiente una petición de concesión acuícola de la localidad de Putú, en la comuna de Constitución. Son temas importantes para nuestros pescadores artesanales que permiten tener alternativas de desarrollo en actividades económicas. Y un segundo tema, subsecretario, que hoy día envié por oficina virtual el oficio, un tema que está sucediendo en la comuna de Peyúgue, en el sector de Arcos de Calán. Ahí hay un loteo importante que se está desarrollando, que colocó cercos. En nuestra opinión siempre pensamos que esos cercos estaban accediendo a propiedad fiscal, a bienes de uso público fiscal, que corresponde a aquellas playas donde llegan las más altas mareas, y envié ese oficio con fotos e imágenes de cómo el mar ha ingresado a esos terrenos que en teoría son privados, que hoy día están con un cerco, donde el mar ha accedido de manera bastante importante, y por lo tanto desde nuestra perspectiva yo creo que es importante que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a través de la Armada, que ve más este tema, puedan revisar efectivamente qué es lo que corresponde a propiedad privada y qué es lo que corresponde realmente a propiedad fiscal. Pero las imágenes que yo le envío ahí, subsecretario, le van a quedar absolutamente claras cómo el terreno está inundado por el mar, en espacios que eventualmente están señalados como privados. Para que no nos pase un poco con lo que pasó con la toma VIP que hubo en Constitución y que obviamente hubo que desalojar. Eso, subsecretario, agradecerle a usted, a quienes lo acompañan, y obviamente estaremos en contacto a través de estos temas que le he planteado. Muchas gracias. Presidente, si me permite toda la disposición, el oficio que usted nos mandó, supongo que lo voy a recibir luego, pero de las primeras dos concesiones que usted me habló, ojalá nos mandara un oficio para tener mayor precisión y poder identificarlas plenamente. Así lo haremos, subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Por eso nosotros nos despedimos. Muy amable, muchas gracias por su participación, y nos estaremos encontrando seguramente en el proyecto, en la discusión de las indicaciones y el perfeccionamiento del proyecto que acabamos de aprobar en general. Así que muchas gracias. ¿Inicio? Sí. Y entonces, presidente, podemos solicitar el acuerdo para también oficiar respecto a la implementación de la ley de caletas y el eventual cambio de criterio por parte de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Sí, se nos había pasado eso. Oficiaremos como acuerdo de la comisión para el tema de la ley de caleta, y también oficiaremos en conjunto como comisión, porque fue un tema planteado acá, de la concesión acuícola en Boyeruca y en Putú. ¿Les parece? Sí. Muchas gracias, estimado. Presidente, si me permite, ya que todavía no me he desconectado. Por favor, subsecretario. Por su intermedio, presidente, con respecto a lo que se alude como cambio de criterio,
La verdad es que obviamente que quiero ver bien el fondo de lo que se está planteando, pero no ha habido un cambio de criterio. Yo entiendo que lo que debe estar ocurriendo, y eso se lo estoy diciendo ya en tema casi de suposición, es que esas caletas probablemente no estaban en posesión de su concesión, ¿ya? Y hay, obviamente que tendremos que buscar los caminos para solucionar el tema. Lo que sí quiero decir que cambio de criterio no ha habido. No hay inconveniente, lo que concordamos es poder oficiar para poder tener un registro formal, pero lo que sí también concordamos es que en una próxima sesión podamos abordar este tema en plenitud con mayores antecedentes y obviamente van a estar presentes para poder aportarnos los antecedentes. Va a ser un tema de trabajo en el futuro. Así que perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Amable. Pasamos al segundo punto de la tabla, que es el proyecto de eliminación del arrastre en la merluza común, y tenemos los invitados que van a exponer. Pareciera que tenemos solamente a don Dante Queirolo. Que en el registro habíamos invitado a 4 instituciones, fácil, y que se excusaron que no podían exponer, y la única persona que estuvo disponible es don Dante Queirolo, profesor adjunto de la Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Don Dante, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo a usted y a todos los miembros de la comisión. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien, cierto? Bueno, ¿comienzo? Se ve bien, está impecable. Muchas gracias. Bueno, agradecer la posibilidad de exponer una vez más en esta comisión y en particular sobre esta prohibición a la pesca de arrastre. Me voy a pronunciar también con respecto al estado del recurso de merluza común, que quizás es el fondo del asunto, más que el método de captura. Primero, y quizás lo más conocido por todas y todos ustedes, es respecto a la distribución del recurso. Es bastante bien conocido la distribución que tiene la merluza común. Disculpen. La distribución que tiene la merluza común en la costa, a lo largo de la costa de Chile, ¿cierto? Donde el área principal de distribución del recurso está entre la región de Coquimbo y la región de los lagos, y principalmente las áreas de mayor densidad, al menos los cruceros acústicos más recientes, están concentradas entre la región de Valparaíso y Talcahuano, un centro de gravedad aproximadamente en torno a Constitución, donde estaría el núcleo de mayor densidad del recurso, y las mayores densidades asociadas a la plataforma continental entre los 100 metros de profundidad y el talud superior, que son 350 metros de profundidad. Si nosotros superponemos a esto el límite de 30 millas náuticas, claramente las mayores densidades del recurso quedan circunscritas dentro de esta zona, por lo tanto una prohibición o una restricción de la actividad con este método de captura por fuera de las 30 millas significaría que prácticamente no hay posibilidad de realizar la actividad con arte de arrastre de fondo. Esto no es antojadizo y la distribución del recurso tiene que ver con un tema de distribución y características batimétricas del margen continental chileno. La zona, la línea de costa y la plataforma continental tienen una configuración que hasta aproximadamente los 35 grados de latitud sur, la plataforma es bastante angosta, ¿ya? Y por lo tanto bastante cercana a la línea de costa. A medida que pasados los 35 grados de latitud sur, la plataforma se va ensanchando hacia el sur, pero las 30 millas de profundidad prácticamente dejan a la actividad en fondos que están por fuera de los 1000 metros de profundidad, donde naturalmente no habita la merluza común, ¿ya? Por lo tanto, no tiene ningún sentido una restricción de ese tipo porque es excluyente con la distribución del recurso.
quizás lo principal es hablar o referirse al estado de situación del recurso merluza común, y lo que nos preocupa a todos es que la recuperación del recurso y de la pesquería, ¿ya? Algunos indicadores claves con respecto a esto tienen que ver, por ejemplo, con la talla media de captura. Aquí estoy tomando información que es del Instituto de Fomento Pesquero, tanto la diapositiva anterior como esta. Y lo que muestra en pantalla es cómo ha evolucionado la talla media de captura por parte de la flota que utiliza redes de enmalle, que es una flota artesanal, y la flota de arrastre que utiliza redes de arrastre de fondo, ya en la flota industrial. Lo que se ve en pantalla es que hay un periodo hasta el año 2004 aproximadamente que ambas flotas evidenciaban capturas de una estructura bastante sana de ejemplares grandes. Sin embargo, esto cambió radicalmente hacia el año 2004, 2005, 2006 con una disminución. Esto lo evidenciaron ambas flotas, ¿ya? Artesanales e industriales. Pasamos varios años con tallas bastante pequeñas hasta el año 2014, que comienza a haber un progresivo aumento de las tallas medias de captura. Esto es una primera evidencia de recuperación del recurso. Eso no quiere decir que el recurso esté sano, ni mucho menos, pero es alguna tendencia de recuperación del recurso. Y esto es por una serie de medidas que se han adoptado. Lo mismo se refleja en términos del rendimiento de captura. Tanto la flota artesanal como la flota industrial evidenció una radical disminución del rendimiento de captura hacia el año 2004, y desde el año 2013, 14 en adelante se ve un progresivo aumento. Estos son señales que nos están diciendo que las medidas que se están tomando, con planes de manejo, con registro de las capturas, con cámaras a bordo, con observadores científicos, etcétera, puede ser que esté dando ciertos resultados. Sin embargo, en términos del estado del recurso y la preocupación principal, tenemos que considerar que en términos de acceso, está el acceso cerrado, la actividad está restringida a un grupo de armadores artesanales e industriales, existe una veda biológica en el mes de septiembre, la cual es fija, pero existe evidencia que la actividad reproductiva dura más que un solo mes, y de hecho existe suficiente información para saber que el recurso está en su pico reproductivo entre agosto y octubre, por lo tanto tenemos un margen de resguardo de la actividad reproductiva de la especie, ampliando la ventana temporal de la veda biológica, lo cual hasta el momento no se ha hecho. En términos del arte de pesca, y tal como lo expuse hace casi un año atrás, es conocida la selectividad de los artes de pesca, tanto de redes de enmalle como redes de arrastre, y ambos están debidamente regulados. Y en términos de las cuotas de captura, que se establecen anualmente a partir de un rango que recomienda el comité científico, lo que existe total consenso y evidencia es que la captura real excede con creces la recomendación científica. Y esa es la máxima preocupación que al menos hoy día el mundo científico ha expuesto en distintas instancias. Lo refresco en algunas actas del Comité Científico Técnico Recursos Demersales en la zona centro-sur, en el año, esto es del 14 de octubre del año 2020, en términos de que este comité, asesorando a la Subsecretaría de Pesca, ha indicado que el recurso está sobreexplotado, como viene desde hace varios años atrás, y la principal preocupación es el incumplimiento de las cuotas de captura. En ningún momento se hace mención al método de captura, sino que el incumplimiento de las cuotas de captura. En acta de sesión de enero de este año, reitera este comité científico la principal limitante para la recuperación del recurso es el elevado nivel de ilegalidad en la pesquería, hecho que es reconocido por los propios usuarios y que ha sido estimado en diversas iniciativas de investigación, incluso por este mismo comité. Ahora, para tener un orden de magnitud, porque parece ser que no hay conocimiento cabal de los órdenes de magnitud, el propio comité científico hizo estimaciones del nivel de ilegalidad que podría estar ocurriendo en la pesquería. Y lo comparó con otras series de datos que existen, ¿ya? La curva más alta, que muestra las capturas reales que pudieron haber ocurrido en la pesquería, corresponde a un proyecto del Fondo de Investigación Pesquera del año 2015,
que deja en evidencia que en algunos años se alcanzó incluso a superar las 200.000 toneladas de captura. No obstante, el reporte del Servicio Nacional de Pesca era poco más de 100.000 toneladas, ¿ya? O sea, estamos duplicando los niveles de mortalidad en la actividad, más allá, naturalmente, de lo autorizado. Ahora, la línea en naranjo, creo que en naranjo, es la que estimó este comité científico, indica que en los últimos años se ha prácticamente duplicado lo que se declara ante el Servicio Nacional de Pesca. Y esta es la línea más conservadora con respecto a otras series que incluso están acordadas por el propio comité de manejo donde participan los usuarios. Esto quiere decir que nada tiene responsabilidad el arte de pesca en el estado del recurso. Lo que necesitamos es cumplir las cuotas de captura. De lo contrario, no se va a alcanzar la recuperación del recurso. En términos simples, entonces, la distribución del recurso es conocida, está ubicada sobre la plataforma continental y el talud superior, y principalmente está ubicado dentro de las 30 millas desde la costa. El recurso se mantiene sobreexplotado, pero con indicadores como las tallas y rendimiento de captura, que muestran una tendencia de recuperación respecto al periodo de colapso que ocurrió en el 2004-2005. Y sin duda, el principal obstáculo para avanzar hacia la recuperación del stock y de la pesquería de merluza común es el incumplimiento de las cuotas de captura que son recomendadas por el Comité Científico Técnico. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, don Dante Queirolo. Ofrezco, es el único expositor que tenemos, así que tenemos algunos minutillos. Si alguien quisiera hacerle alguna consulta. Don Jorge Brito, diputado Jorge Brito. Muchas gracias, presidente. Agradeciendo mucho la presentación bastante clara, sin embargo, igual con algunos datos que llaman la atención, porque habla de promedios sabiendo que hay mucha dispersión. Dice, la mayor densidad de población de esta especie se encuentra en esto, pero hay un rango donde no está la mayor densidad, pero igual se encuentra, que no sabemos cuánto es, que es lo que usted muy bien, presidente, ha señalado, que cuando uno le dice a la industria que va a tener que ir más mar adentro, a aguas más profundos, a realizar sus actividades de extracción, ¿cuánto es realmente la diferencia que está entre el promedio y el último merluza a la cual puede acceder la industria? Puede que sea, y lo que todavía no despejamos, que aún así pueda funcionar, solo que realizando un esfuerzo mayor. Y eso es una duda que quisiera conocer la opinión de científico don Dante que acaba de exponer. Y lo segundo es si es que él tiene alguna idea a qué se deberá que los planes de recuperación que la subsecretaría está obligada a desarrollar cuando una pesquería se encuentra sobreexplotada o colapsada, no se hayan implementado. Siempre se pregunta si sí que está haciendo y aquí y allá, pero en concreto eso no está, y son años tras años en donde la pesquería sigue estando en la categoría sobreexplotada o agotada, es decir, que sigue existiendo la necesidad y la obligación de establecer un plan de recuperación para esa pesquería. Sin embargo, los planes de recuperación no llegan. ¿A qué se deberá aquello? Gracias, señor presidente. Tengo la palabra pedida del diputado Sergio Badilla. Vamos a juntar las consultas y ahí le damos el tiempo de respuesta a don Dante Queirolo. Diputado Badilla. Presidente, la verdad es que yo valoro la exposición de nuestro invitado. Creo que ha sido conciso, una exposición muy al hueso, por decirlo de alguna forma, pero a mí me gustaría que profundizara un poco más respecto del hábitat de la merluza. Él ha dicho que podríamos encontrar esta especie hasta 350 metros y las 30 millas, tengo entendido, y corríjanme por favor, que el fondo marino cae a más de 800 metros y quizás hasta 1000 metros. Entonces, él dijo que era este proyecto un proyecto que en definitiva no estaba apuntando en la línea correcta en el sentido de la conservación.
vamos a autorizar a las grandes embarcaciones que puedan pescar en las 30 millas cuando efectivamente no hay merluza. Entonces, a mí me gustaría que el profesor pudiera profundizar en base a los estudios que él ha tenido acceso respecto del hábitat de esta especie, porque creo que, como él lo dijo, un proyecto de esta naturaleza que pretende limitar la pesquería a través de estos artes donde no hay merluza, creo que no se justifica. Por lo tanto, me gustaría, reitero, que profundice un poco más respecto a los estudios que hay hoy día sobre el hábitat de la merluza. Gracias, diputado Badía. Diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. Bueno, saludar y agradecer la exposición de don Dante, la verdad es que muy ilustrativa. Efectivamente dijo que a las 30 millas cae a los 1000 metros de profundidad y que no existe el hábitat o no hay merluza, simplemente. Y quiero destacar los términos que él utilizó, no quiere herir susceptibilidad, dice que la captura real excede lo autorizado. O sea, pesca ilegal, lo que se viene denunciando hace mucho rato. Yo lo quiero plantear con toda fuerza. Yo creo que hoy día seguimos discutiendo un tema que bajo la exposición de don Dante queda claramente establecido. Aquí el hábitat, la cantidad de merluza, la especie, no está desapareciendo, no porque el arte del arrastre la esté perjudicando, sino que se excede lo óptimo autorizado. Y respecto a una intervención que hizo recién mi colega Jorge Brito, yo comparto lo que él plantea, y lo he dicho en la comisión, lo he dicho en sala. A mí me gustaría más responsabilidad, más fiscalización de parte de la Subsecretaría de Pesca y todos los organismos dependientes de esto a nivel nacional. Porque cuando uno se da cuenta que no solamente ocurre en la región, en la séptima, y no solamente ocurre con la especie de merluza común, sino que con todas las pocas especies que quedan en el mar hoy día, se pesca cantidades muy superiores a lo autorizado y nadie se entera, pues. O si se entera no se informa o no se denuncia. Y la ley es clara: cuando un funcionario público toma conocimiento de un delito, tiene 24 horas, y es tan clara como eso, 24 horas para denunciar, y si no, se hace cómplice de este delito. Y resulta que se denuncia por parte de algunos armadores, de algunos funcionarios, vecinos que conocen el tema, y recién ahí se toma acciones que al final del día no llegan a nada. Y lo voy a graficar de la siguiente manera. Lo que está pasando en la Araucanía, pues estamos llenos de querellas, y esas querellas no llegan a nada. Nos enteramos hoy día, por ejemplo, las denuncias que se hacen, discúlpenme los ejemplos, a lo mejor para algunos va a ser burdo, las denuncias y las multas, las sanciones que las seremías de salud han cursado por no respetar las cuarentenas o el aforo, y nadie paga nada, y nadie cobra esto. O sea, estamos tratando de hacer una buena gestión que al final del día es más irrisorio que lo real. Gracias, presidente. Diputado Leonidas Romero. Diputado colega Moraga. Gracias, señor presidente. Quisiera hacer unas consultas a don Dante. Mira, yo también soy biólogo marino, algo trabajé en oceanografía biológica, no en pesquería, pero las consultas van respecto a dos aspectos. Tenemos una sobreexplotación del recurso, y lo mostraste en la gráfica, en las presentaciones, y también sabemos que este arte de pesca, la pesca de arrastre, no es selectiva y no discrimina. Entonces, ¿cuál es la relación con eso? Y quisiera saber tu opinión al respecto, porque habría que cambiar el arte de pesca, seguir con el mismo, porque esta es una situación que tenemos que ver el daño que se está haciendo al ecosistema y a las pesquerías en general, con el arte de pesca. Y lo que está pasando también con la otra especie de merluza, la merluza de tres aletas, la merluza de cola, que son 100% industriales, no es la pesca artesanal, y que también están colapsadas y agotadas, según el comité científico correspondiente. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de ese colapso? ¿A qué se debe?
Yo acá discrepo con el tema de la fiscalización, porque las fiscalizaciones, sabemos que Cernapesca, que todo lo que tienen que ver con eso, yo lo veo a la Pescaría Norte, yo soy de la región de Iquique, Tarapacá, no están ni los presupuestos, ni el personal adecuado para hacer la fiscalización en los desembarques. Y cuando están en las goletas tampoco. Gracias, diputado Moraga. Por favor, es sobre la exposición del experto Dante Quirolo. Estamos haciéndole consultar por si acaso. Sí, si me permite opinar. Sí, no, es que solamente quiero responderle, presidente, por su intermedio al diputado Moraga. Yo creo que hay un elemento que hay que ser muy cuidadoso. Acá yo creo que el gran problema que tenemos en la pesca es la pesca ilegal. Ese es el gran cáncer que tenemos y que está depredando realmente nuestros recursos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en eso. O sea, lo que dice el diputado Moraga prácticamente es como permitir que se siga cometiendo el delito y bueno, como hay poco personal, hagamos vista gorda. Yo creo que ahí tenemos que poner el acento, hay que aumentar las sanciones. Mire, yo le digo hoy día, me llamaba un pescador de mi región, de la zona de la flota norte, de Aysén, y me decía que habían 15 embarcaciones de la zona norte pescando de manera ilegal en Aysén. Eso es gravísimo. Y la Armada no tiene las herramientas de fiscalización necesarias. Y además cuando usted los increpa, los detiene, le hace la detención, finalmente nadie nunca ha permitido, por ejemplo, incautar las embarcaciones. Eso es lo que habría que hacer. Es como si usted en su campo encuentra a alguien cortando leña, usted va a denunciar y le van a incautar los insumos, es lo lógico. Eso no pasa en la pesca. Yo creo que tenemos que avanzar a sancionar, aumentar las sanciones a la pesca ilegal. Eso, y a nosotros nos pasa permanentemente en las zonas del sur, en la región de Aysén, donde la pesca ilegal no tiene hoy día ningún control y lamentablemente se ha ido naturalizando. Gracias, presidente. Gracias. Yo les pediría que pudiéramos hacer referencia a la presentación del especialista que ha expuesto. Sobre eso versan las consultas que han hecho todos los parlamentarios. Yo quisiera sumar la mía, don Dante. Dos cosas. Me entró la duda porque a propósito de lo que dijo el diputado Moraga, yo me quedé más bien con la presentación de que usted hablaba que el arte de pesca al arrastre es selectivo, no que no es selectivo. O sea, usted nos plantea que efectivamente el arrastre es selectivo, captura solamente merluza común y no causa ningún daño a ningún otro tipo de especie, ni al fondo, ni nada. O sea, yo la verdad es que esa aseveración yo la considero, con mucho respeto se lo digo, yo puedo compartir, no comparto el criterio y el sentido de su exposición, yo tengo otra mirada con respecto al tema, puedo inclusive compartir de que tenemos un grave problema con la pesca ilegal, con la captura sobre las cuotas, pero la verdad es que tenemos harto material. Si quisiéramos discutir sobre la efectividad o la selectividad de la pesca de arrastre, la verdad que en eso hoy día no existe discusión. Si ese es el punto, yo la verdad que creo que está, por lo menos yo creo que está absolutamente equivocado. Lo hemos vivido en la región del Maule de manera concreta, como el arrastre, no la pesca artesanal, como el arrastre terminó finalmente dañando a numerosas especies y recursos marinos. Y lo otro, ese es un punto primero para señalarlo, porque yo creo que interesante ese punto que usted señala. Yo pocas veces lo había escuchado, principalmente lo había escuchado de los dueños, de los representantes de la pesca industrial, que ellos son los que defienden de que el arrastre es absolutamente inofensivo, digamos. Y el otro punto que usted planteó en una gráfica es que en el año 2000-2001 se produce una sobrecaptura exponencial, digamos, que es el periodo en el cual uno tiende a determinar con las restricciones que existen en los años posteriores, la evaluación del recurso, de que fue lo que generó el colapso. El año 2000-2001, 100.000 toneladas aproximadamente, si es que lo que capturé, que lo que se estimó hubo como captura. Esa información es captura estimada, ¿y a quién corresponde? Porque yo la verdad que para el año 2001, más bien los recuerdos que tengo, no concretos, no científicos, pero los recuerdos visuales que tengo son de grandes incautaciones
de pesca ilegal en la industria. Toneladas y toneladas afuera de industrias procesadoras de la 8ª región, hay que decirlo, a las cuales se les encantaba una gran cantidad de recursos que principalmente iban a harina de pescado, no para consumo humano, que es otro tema también que para mí no deja de ser relevante. Entonces, esas dos consultas, la selectividad del arrastre que usted afirma, la inocuidad de este arte de pesca, y eventualmente quién responde, qué actor en este 2000-2001, cuando en teoría se llegó a capturar 100.000 toneladas. Y un último detalle, solamente para los colegas, porque mucho se reitera con respecto a la pesca ilegal en el Maule. Se lograron hasta reportajes de prensa, increíblemente. Algunos canales de televisión hicieron reportajes sobre la pesca ilegal, justo a la par de una campaña publicitaria, radial, que hizo la pesca industrial de la 8ª región. Todo es pura, absolutamente coincidencia. Pero lo más simpático de ese reportaje que hizo un canal de televisión, creo que fue el Megavisión, es que en los controles que se realizaron en carretera, la incautación de pesca ilegal no correspondía a la región del Maule, sino que correspondía a la 8ª región, a una caleta de la 8ª región. Bueno, pueden revisar el reportaje. Uno hubiera esperado que obviamente hasta ante tal concreta aseveración de lo que sucede en el Maule, uno hubiera esperado una incautación. A propósito de la activación que el mismo reportaje hace a los funcionarios públicos, deben haber revisado las caletas, no, pareciera que no incautaron nada, y la única incautación que hubo fue de pesca ilegal de la 8ª región, no del Maule. Lo pueden ver el programa si alguien tiene duda al respecto. Yo ahí lo encontré casi anecdótico. Eso, don Dante. Don Sergio Boahí ha pedido la palabra, diputado. Presidente, la verdad es que respecto del último comentario que usted acaba de hacer, creo que aquí lo relevante es que no es de donde sea el que está cometiendo el delito. Aquí debemos y tenemos que condenar el delito, sea de la región que sea. Y si es de la 8ª, hay que aplicar el máximo rigor de la ley. Y si es de la 7ª o el Maule, lo mismo. Y si es de Arica, exactamente lo mismo. No podemos, entre comillas, justificar situaciones que atentan gravemente, como aquí lo ha demostrado la exposición de una persona que yo no la conozco, pero sí creo que lo que él ha dicho ya lo avala su experiencia laboral y los estudios científicos que han realizado. Que aquí el mayor problema no es el arte, sino que el mayor problema que tenemos es la ilegalidad con que están actuando, yo lo diría así claramente, bandas de delincuentes, pues. Y a esos delincuentes que están yendo a explotar más allá el recurso de lo que está autorizando el comité científico, es lo que debemos en definitiva perseguir y no tratar de justificar con un comentario de que son de la 8ª, lo pueden hacer. No, ni de la 8ª ni de la 7ª o la región del Biobío ni la 7ª, no podemos aceptar esto. Y lo otro que creo que es importante, presidente, es valorar el aporte que hacen los científicos, porque muchas veces nosotros hacemos, y lo digo, y yo parto haciéndome la autocrítica, hacemos público algunos comentarios por conveniencias electorales y no nos importan las consecuencias que esos anuncios o comentarios que hagamos respecto de, en este caso, del recurso. A mí yo encuentro alarmante, de verdad alarmante, las cifras que nos da a conocer el señor Queirolo respecto de la pesca ilegal. Si tenemos autorizada, no sé, 100 toneladas y si estamos pescando 200, el problema no solo es el arte, sino que aquí más bien el problema es, sin duda, la pesca ilegal, y para allá debemos apuntar. Y el colega que también hacía el comentario respecto de la incapacidad que tiene el Estado para fiscalizar, debemos buscar las herramientas y dotar de los recursos necesarios para que la autoridad correspondiente fiscalice. Y en eso yo lamento, por ejemplo, que se haya retirado el diputado del extremo sur,
que yo comparto ese comentario. Aquel que se sorprende pescando más allá de lo que tiene asignado, se le debe incautar no solo el recurso, sino que el medio que utilizó para pescar ese recurso, que son las embarcaciones. Y en ese sentido creo que hemos actuado con mano blanda las autoridades correspondientes de este gobierno y de los gobiernos anteriores. Por lo tanto, reitero, yo creo que lo que el señor Queirolo nos está indicando tiene un valor tremendo y quizás con este proyecto estamos equivocando el camino. Estamos aplicando una medida para resolver el problema de esta pesquería, que no es tal. El problema fundamental, reitero, y como lo han dicho ya algunos colegas, es la pesca ilegal más que el arte que se utiliza para capturar este recurso. He dicho, presidente. No, mira, yo ya que fui aludido voy a aprovechar con el mismo respeto que lo hace el diputado Bahía. El problema de la pesca ilegal, porque lo hemos discutido, yo lo he señalado, nadie puede justificar la pesca ilegal, pero aquí tenemos un problema de origen anterior, diputado Bahía, que es la ley de pesca. Es la ley de pesca, la que todos sabemos cómo fue, generada y con los problemas que tuvo. ¿Ah? En el hecho más bochornoso que ha tenido el Congreso de Chile. Y nadie lo puede desmentir. Hay verdad jurídica construida por los tribunales de Chile. Con todo lo que cuesta construir un fallo de esa naturaleza, tenemos una verdad jurídica. Y el problema es que esa ley le asigna una cuota, un porcentaje a los miles de artesanales del 40% y a la industria, y prácticamente a una sola industria, que es Pacific Blue, digámoslo con todas sus letras, el otro 60%. Y si usted, diputado Bahía, y lo invito a que hagamos el ejercicio con lápiz, con la subsecretaría, para que nos den un dato, la cuota que le corresponde al Maule, de ese 40% que se castigó eventualmente a la pesca artesanal. La pesca artesanal solamente pesca para consumo humano, ojo. Es el plato que llega en la feria, el plato que se consume en las caletas. Pero ese 40%, de ese 40%, el porcentaje que le tocó al Maule, nosotros calculábamos que dividido por 12 meses, a una tripulación entre dueño y tripulante de 4 personas, de 3 a 4 personas, le alcanza para 140.000 pesos mensuales. Esa es la realidad. Con el origen de esta ley. Entonces uno dice, sí, vamos con el garrote, porque aquí nadie puede... Pero tenemos una ley que evidentemente dejó sin ninguna posibilidad de sustento al principal recurso marino que tienen los pescadores de la región del Maule. Porque la reineta, 5 o 6 veces al año, con suerte y en verano, porque para el que sabe, tiene que estar el mal calmo, y la verdad que la reineta se captura bastante milla adentro. La jibia, cuando aparece, bienvenido, y desaparece porque es un recurso que tiene esas condiciones. Y por lo tanto la merluza, que es el sustento permanente de todos los meses, de todas las semanas, lo que levanta, lo que para la olla para los pescadores artesanales, si uno la reduce a la asignación de cuotas, diputado Bahía, por eso es el tema tan dramático, si esto hay que conocerlo, yo sé que a lo mejor no lo conoce. Si uno lo divide, la cuota que le toca a los pescadores del Maule por la cantidad de tripulantes, de pescadores que integran un bote, les da para 140.000 pesos promedio mensual. Esa es la verdad. Y tenemos una ley que no la hemos corregido, tenemos una distribución que todos sabemos cómo fue, entonces como que nos olvidamos de la primera parte y nos concentramos en la segunda. Yo entiendo, diputado, le doy la palabra al tiro, yo entiendo que tenemos un problema con la pesca ilegal, pero esto no es un tema de voluntad de querer usted, de querer yo, de querer el diputado Moraga, el diputado Leonidas Romero. A una situación enfrentada de esa naturaleza va a existir como en cualquier otro ámbito. Va a existir la ilegalidad como en cualquier otro ámbito al cual las personas, la familia, un grupo humano, lo colocan contra la espada de la pared. Han habido prohibiciones, me acuerdo la prohibición del alcohol en Estados Unidos. ¿Ah? Hay numerosos ejemplos que uno puede colocar. Y ahí tenemos un problema que no lo hemos podido solucionar. Ahora, vuelta al tema del proyecto, yo sigo creyendo, más allá de todas las explicaciones, que el arrastre es el arte de pesca menos eficiente y más dañino que podemos ocupar
para capturar nuestros recursos marinos. Esa es una convicción que tengo, avalada por numerosos estudios científicos. Les puedo recomendar algunas ilustraciones, documentales, reportajes. Hay uno muy bueno, interesante en Netflix en el último tiempo, pero estoy convencido de eso. Y lo que hicimos para no eliminar el arrastre completo en la merluza fue dejarlo en 30 millas de mar adentro. Uno de repente ve, y se lo digo con mucha franqueza, porque ¿qué es lo que pasa? Estamos en la disputa entre las 5 y las 15 millas, y las 20 millas. Estamos en una disputa entre la pesca artesanal y la pesca industrial, y la pesca industrial lo hace con arrastre, que termina dañando a otros recursos marinos. ¿Cómo solucionamos esa disputa? Uno de repente ve la flota china que pesca más de 200 millas marinas hacia adentro y no tiene problema en encontrar recursos marinos, procesarlos y darles valor. Y resulta que acá nuestros pescadores industriales, que uno no está por terminarlo, tienen que estar a las 7, a las 8, a las 10 millas. Si no, el negocio no es rentable. El problema que tenemos con el arrastre, hay consenso, yo diría que hay consenso transversal en términos del daño que causó el arrastre cuando las pesquerías no estaban protegidas, cuando esto era un despelote total, y que finalmente colapsó o sobreexplotó a numerosos de los recursos marinos, algunos de los cuales, por cierto, ya desaparecieron. Diputado Marcelo Díaz tiene la palabra, y si el diputado Badía me pide la palabra, se la doy. Sí, la había pedido antes. Diputado, es que me había encendido la palabrita de Marcelo Díaz y después va el diputado Badía. Parece que el diputado Díaz no está. Ahí está. Sí, estoy acá, presidente. ¿Yo? Gracias, presidente. Sí, bueno, yo escuché gracias, presidente. Escuché con atención la exposición, interesante, pero a partir de los dichos del propio presidente, por su intermedio, hay una distorsión, porque yo entiendo el planteamiento de los diputados y diputadas de la octava región desde el punto de vista de la defensa de los intereses de su región, pero no cometamos el error de intentar asociar o establecer algún símil, algún paralelo, alguna conexión entre pesca de arrastre y pesca ilegal. ¿A qué me refiero? No es que acabando con la pesca ilegal, la pesca de arrastre vaya a ser una pesca que permita trabajar sustentablemente nuestros recursos. La pesca ilegal tiene que acabarse porque es un delito. Y hay que disponer todos los medios y medidas posibles para poder efectivamente sancionar a quienes incurren en la práctica de pesca ilegal. Pero así no hubiese pesca ilegal, así nuestro régimen de persecución penal de este delito fuera de una eficacia absoluta, eso no conviene ni en tolerable, ni en razonable, ni en sustentable la pesca de arrastre. Yo puedo haber entendido mal, pero es lo que le entendí al diputado Bobadilla, como diciendo, mire, este problema no existiría si no existiera la pesca de arrastre. Si le entendí mal, perdón, la pesca ilegal, si le entendí mal, me disculpo, pero al menos me sirve para dejar sentado este punto. Todo el rigor que corresponde y que necesita y merece la persecución penal de un delito, en este caso la pesca ilegal, pero en lo absoluto, una cosa atenúa lo nefasto del otro extremo, en este caso de la pesca de arrastre. Creo que hay suficiente estudio, tengo aquí, estaba mirándolo, precisamente uno que hizo Océano, sobre la eliminación de las redes de arrastre en el fondo de la pesquería de merluza común, que hemos tenido a la vista para este estudio, que me parece que también es interesante tenerlo presente, ya que estamos volviendo a discutir un proyecto que había sido suficientemente debatido. Yo en lo personal, y lo dije, soy autor de un proyecto que suprime la pesca de arrastre en términos universales. Y voy a seguir insistiendo en aquello, porque creo que no es un método de pesca sustentable, es depredador. Y desde esa perspectiva, presidente, yo al menos quiero reafirmar este concepto porque se lo entendí así usted y lo comparto plenamente, si es que eso fue lo que le entendí a usted, y le pido disculpas al diputado Bobadilla si es que lo malinterpreto, que una cosa no compensa a la otra. Ese es el punto que quiero dejar en claro. Ojalá tengamos más eficacia en el combate a la pesca ilegal en todo nuestro territorio marítimo. Hay pesquería, y se ha sabido desde un largo tiempo, con banderas extranjeras que son parte de los focos y problemas que tenemos, y quizá ahí, en vez de invertir tanto en instrumentos de guerra, podríamos dotar a la Fuerza Armada de mayor capacidad de fiscalización de nuestro extenso territorio marítimo. No nos olvidemos que somos además precursores ahí de normas muy relevantes en el marco del derecho internacional del mar, el derecho internacional marítimo, pero en ningún caso la balanza se compensa por la disminución de la pesca ilegal. La pesca de arrastre es
un medio insustentable de explotación de nuestros recursos pesqueros, y yo espero que hoy día demos el primer paso, eliminando la pesca de arrastre en la pesquería de la merluza común, para algún día llegar a la supresión por completo de este depredador medio de captura de nuestros recursos pesqueros, nuestros recursos marítimos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Diputado Badilla. Gracias, presidente. No sé si se escucha. Escucha bien, no hay problema. Sí, presidente. La verdad es que yo creo que cuando usted menciona que hay desconocimiento de lo que pueda ocurrir en el Maule, bueno, yo lo mismo puedo decir que hay desconocimiento por parte de algunos de nosotros de lo que ocurre en la región del Biobío. Y yo creo que ese desconocimiento que tenemos, quizás muchos de los que estamos en la comisión, trae consecuencias, y no consecuencias menores, consecuencias que están dañando directamente a familias de la región del Biobío en forma significativa, con algunas leyes que se han ido implementando en el último tiempo. Y se hacía mención al tema de la jibia, usted lo puso sobre la mesa. A mí me gustaría, presidente, que usted y quizás otros integrantes fueran a conversar con los trabajadores de las plantas donde se tuvo que detener el funcionamiento, producto de la ley de la jibia. Y cuando nosotros dijimos en su momento que iban a quedar más de 1.000 personas en forma directa sin trabajo, no se nos escuchó. Y hoy día tenemos a miles de personas y familias que no tienen el sustento que tenían cuando las plantas estaban funcionando. Yo la verdad es que había pensado entrar en más detalle, con argumentos, en la discusión que vamos a tener en algún momento, y hoy día yo estaba preparado para escuchar a los expositores nada más, pero creo que usted nos ha llevado, presidente, a dar argumentos un poquito más de fondo, que creo que es tremendamente importante tenerlos presentes. Usted hace alusión a la ley. Un segundo, diputado Bahía, para poder extender la sesión. Vamos a extender 10 minutos para poder terminar con el diputado Bahía, diputado Moraga, que pidió la palabra, y darle tiempo también a don Dante Queirolo que pueda responder las consultas. ¿Hay acuerdo? Presidente, un segundito. Sí. Yo doy el acuerdo, pero pido que me excusen porque tengo 2 comisiones a las 5:30. No hay problema, diputado Marcelo. Gracias, presidente. No, encantado. Diputado Bahía, puede continuar. Sí, presidente. Yo espero entregar quizás más antecedentes cuando me toque votar respecto a temas un poco más de fondo, pero usted hizo mención a la ley. La ley se modifica con otra ley. Y la verdad es que hemos tenido amenazas durante mucho tiempo de que se va a derogar, que se va a eliminar la ley, y la verdad es que hasta el día de hoy, cuando hay una mayoría evidente en la Cámara de Diputados, eso no lo han llevado adelante. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a que conversemos modificaciones de carácter legal y si hay que sentarse para que esas modificaciones efectivamente resuelvan problemas de fondo, yo estoy disponible, ¿ya? Y siempre voy a estar. Pero lo que sí es claro, presidente, y quizás a lo mejor usted no lo tiene presente, pero yo quisiera decirle lo siguiente, que las cuotas a partir de esta ley, y en esta pesquería en particular, antes de la ley y después de la ley, los porcentajes que subió, o sea, yo no sé si usted está claro que cuando antes de promulgar esta ley el porcentaje que tenían era un 30% aproximadamente. Por la promulgación de la ley, la pesca artesanal sube a un 40%. Y producto de esto también, presidente, solo como un comentario para que lo tengamos presente, de acuerdo a lo que me han manifestado los trabajadores de la industria, de 40 barcos que estaban operando, hoy día creo que hay 6 en esta pesquería. Por lo tanto, aquí también la industria se ha ido adecuando al marco normativo vigente. Y si somos un poco más rigurosos, por cierto, que hay que dar señales respecto de la conservación del recurso, por supuesto que hay que darla. Y en ese sentido, presidente,
también hay que decir de que hasta antes de esta ley, las cuotas de captura eran más bien discrecionales, pues. Y la autoridad competente aumentaba o disminuía cuotas producto de la presión política. Y a partir de esta ley, ya no es la autoridad política la que decide, sino que más bien es un comité científico que es el que recomienda, ¿ya? Medidas para ir recuperando las pesquerías para no caer en el colapso de esta. Por lo tanto, ¿hay mejoras sustantivas respecto de lo que teníamos antes? Yo creo que sí. Ahora, que habrá que hacer otras correcciones para que efectivamente tengamos una ley a la altura de lo que realmente están demandando estos tiempos, por supuesto, yo estoy disponible para que lo conversemos. Y en torno a este proyecto en particular, presidente, yo lo diría claramente, aquí se está atentando contra la estabilidad laboral sobre texto de la conservación, que yo comparto, que tenemos que conservar el recurso. Pero aquí el mayor problema, el mayor daño que le estamos haciendo a la conservación de este recurso, sin duda que es la pesca ilegal, que se produce en la séptima, que se produce en la octava, que se produce en la quinta y quizás se produce en todo el país. Para allá debemos apuntar nuestros esfuerzos, más que erradicar un sector que opera ya en esta pesquería y que va a traer consecuencias no menores, yo diría que mucho más graves que los efectos que generó la ley de la jibia. Aquí van a quedar muchas familias sin trabajo. Y sabe, presidente, y quisiera, para que usted lo registre, en las plantas procesadoras, que son para el consumo humano, el 70% de quienes trabajan en estas plantas son mujeres. Y son mujeres jefas de hogar, que han trabajado toda una vida en esta actividad. Y que si usted les dice hasta aquí llegamos, no más ¿ya? A este arte de pesca, la planta cierra, ¿y qué van a hacer esas mujeres? Van a quedar en la calle. Entonces aquí tenemos que compatibilizar la conservación con la estabilidad laboral. Y yo creo que usted, presidente, diputado, está de acuerdo. Termino con esto. Es que porque le queda poco tiempo al sí, abundante, entonces después nos vamos a apretar en eso. Presidente, termino con esto. ¿Debemos compatibilizar la conservación con la estabilidad laboral? Por supuesto. Y yo creo que en eso usted y yo estamos de acuerdo. Por lo tanto, presidente, yo tengo una conversación pendiente que habíamos acordado la semana pasada, espero que se produzca la próxima, para tratar de buscar algún acercamiento que nos permita buscar la mejor solución para conservar y dar estabilidad laboral. He dicho, presidente. Encantado, diputado Bobadilla. Siempre va a haber voluntad para poder avanzar en lo que todos creemos que es necesario. Un minuto al diputado Moraga y de ahí don Dante. Ya, un minuto, gracias. Está bien, la idea es volver a la discusión central, que es la pesca de arrastre, ¿ya? El arte de pesca que se utiliza para la extracción de este recurso, y recordar que el 13 de septiembre de 2019 la resolución 3085 de Subpesca dejó sin efecto el tamaño mínimo de extracción de la merluza de 60 centímetros. Entonces no hay selectividad, se pesca todo ahí. Tengamos esa claridad. Don Dante, dentro del tiempo que nos quedan 7 minutos, ya, lo que se le ha consultado. Voy a tratar de resumir en base a todas las preguntas, muy interesantes todas, y las agradezco. Para responder al diputado Brito, ¿por qué no ha tenido efecto o no se ha implementado el plan de recuperación? Quizá por la complejidad que tiene la recuperación de la pesquería de la merluza en un contexto social bastante complejo. Todos sabemos, y quizá el fondo del asunto, y no quiero estigmatizar a ningún sector, ni industrial ni artesanal, porque aquí en la historia el sector industrial ha cometido errores y el sector artesanal también, así que no me voy a pronunciar con respecto a quién es el causante del problema, pero claramente lo que se debe buscar es cuál es la causa que origina las ilegalidades. Y eso es lo que tenemos que ir a resolver.
Pongo como ejemplo lo que sucedía con el descarte. El descarte en la pesca industrial ocurrió por muchos años y fue bastante alto, cifras bastante altas de descarte. Sin embargo, la única manera en la cual se logró resolver fue cuando se cuantificó el descarte y se propusieron y se resolvieron medidas que tendían a evitar el descarte. Hoy día, la actividad industrial, al menos por el seguimiento que realiza el Instituto de Fomento Pesquero, el descarte de la flota industrial es menos del 5% y creo que menos del 2%. Por lo tanto, se logró resolver algo que existía en la pesquería y que atentaba con la sustentabilidad, naturalmente. Entonces, tenemos que buscar las causas de por qué se origina la pesca ilegal. Puede ser, como dice usted, por un tema de cuotas, que las cuotas son muy pequeñas y habrá que ver la manera de resolverlo, pero necesariamente, en la medida que se recupere el recurso, las cuotas van a ser mayores. Sin que se recupere el recurso, las cuotas siempre van a seguir siendo bajas. Con respecto a lo que indicaba el diputado Badilla en términos del hábitat de la merluza, bueno, es bien conocido, la merluza no se limita hasta los 350 metros, sino que principalmente habita en fondos fangosos, pedregosos, entre 100 metros y 350, 400 metros de profundidad. Durante la noche se levanta del fondo marino para alimentarse en la columna de agua, pero siempre está vinculado a esa distribución batimétrica. Entonces, no hay una continuidad más allá de los 600, 700 metros de profundidad. Por lo tanto, que la actividad se realice por fuera es básicamente que no existe actividad productiva. En términos de lo que indicaba el diputado Moraga, por la sobreexplotación, bueno, lo voy a vincular con lo que mencionaba recientemente de la talla mínima a los 60 centímetros. La talla mínima a los 60 centímetros era de la merluza del sur, no de la merluza común. Y se evitó, se sacó esa regulación por un tema de que naturalmente cuando uno captura un recurso y lo saca desde 200, 300 metros de profundidad a superficie, va a llegar muerto. Entonces, establecer tallas mínimas para algo que ya está muerto no tiene sentido. En términos de la selectividad, lo que indicaba usted, diputado Sepúlveda, claro, el arte de pesca sí es selectivo, ¿ya? Y como todos los artes de pesca tiene selectividad, y esa está estudiada. De hecho, tenemos numerosos estudios, documentos científicos y proyectos del Fondo de Investigación Pesquera que así dan cuenta de ello. Yo puedo hacerle llegar a la comisión numerosos antecedentes, cómo se ha avanzado en la selectividad de este arte de pesca. Y quizá mencionar también que hay muchas veces que se vincula la pesca de arrastre con la gran industria, pero mencionar que hay 4 o 3 armadores artesanales en la comuna de San Antonio que realizan pesca de arrastre de merluza común con lanchas de madera de 15 metros de eslora y que voluntariamente han implementado rejillas de exclusión para la selectividad de su actividad, de tal manera de no tener impacto con los lobos marinos, por ejemplo. Entonces, a partir de investigaciones que se han realizado, se puede reducir los impactos sobre el medio ambiente y sobre los ecosistemas en la medida que estos sean identificados. El arte de pesca puede ser selectivo por tamaño, puede ser selectivo por especie, y eso está demostrado mundialmente. Y por último, creo que no es correcto lo que indicaba el diputado Díaz en términos de que el arte de pesca no es sostenible. De hecho, Chile, nuestro país, orgullosamente deberíamos decirlo, tenemos pesquerías que están certificadas a nivel internacional, no nacional, certificadas a nivel internacional, que utilizan el arte de arrastre de fondo. Eso es pesquerías de camarón nylon, langostino amarillo, langostino colorado y merluza del sur. Entonces, creo que hemos avanzado en el camino correcto de hacer las cosas bien, de mejorar nuestros artes de pesca y nuestra actividad, de tal manera de certificar internacionalmente que nuestras prácticas de pesca son sostenibles. Entonces, que si bien en algún momento se ha relacionado con que el arte de pesca es un depredador, yo creo que no es el arte de pesca el depredador, sino que son los operadores que han actuado de mala manera y han extraído más cantidad de lo que deberían, pero el arte de pesca no tiene la responsabilidad en ello. Gracias, señor diputado. Gracias, diputado Díaz, estamos absolutamente en el tiempo. Dejamos un minuto. 10 segundos. 10 segundos. Quizás para que nos responda por escrito si puede, pero yo creo que su opinión respecto del arte de pesca artesanal de camarones
sería bueno preguntar la opinión a los pescadores artesanales de Coquimbo, que no tienen la misma opinión. Y a mí me importa esa opinión también, porque viene de gente que conoce el mar y no lo conoce solamente desde conocimiento teórico, también práctico, no me refiero a él en todo caso. 10 segundos. Bueno, ¿sabes que a mí me alegra? Esto es culpa de Leonidas me está boicoteando. Sí, lo que pasa, diputado Díaz, es que se corta, de repente entonces uno piensa que ya terminó la intervención. Jamás, presidente, pensaría otra cosa a usted. 10 segundos al diputado Leonidas Romero. ¿Sabe? Me voy contento de esta sesión porque hay compromiso de terminar con la ley de pesca, la nefasta ley de pesca. Parece que hay unanimidad. Y qué bueno que a contar de hoy día vamos a denunciar toda la pesca ilegal. Porque en mi región hace una década se pescaron más de 100.000 toneladas que fue harina de pescado, que fue capturada por la pesca artesanal. Me voy a ganar la enemistad de ellos y nadie dijo nada. Entonces hoy día terminar con la nefasta ley de pesca y denunciar de donde sea la pesca ilegal. Mire qué buena noticia. Gracias, presidente. Muy bien. Y sobre la certificación hay un documental en Netflix muy bueno sobre el tema de la pesca que ahí uno puede también empezar a dudar sobre las certificaciones. Como hay un dicho por ahí, el que pone la plata, pone la música. Y en el tema de las certificaciones, la verdad que hay mucho tela que cortar. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.